Bienvenidos amigos de Resonant. En esta ocasión, en este podcast, lo que vamos a hacer es primeramente agradecer a todos por sus preguntas, comentarios y likes, y obviamente los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Ha habido muchas preguntas y en esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar de responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Vamos a seleccionar algunas, obviamente son muchas. Las preguntas que van dirigidas a los expertos que hemos invitado, se las hemos mandado a ellos para que ellos, a su vez, si nos dejaron algún correo electrónico o lugar de donde comunicarnos, ellos se encargarán de hacerlo, contestarles oportunamente. Es importante también para aquellos que hablan inglés, no olviden que pueden habilitar los subtítulos en inglés. Y viceversa, para los episodios que hacemos en inglés, pueden habilitar los subtítulos en español. Entonces vamos a empezar con las preguntas, algunas de las que seleccionamos, las que más se han repetido y tratar de dar nuestro punto de vista con respecto a ellas. Entonces, vamos a ver cuál de las primeras preguntas aparece ahí. En García hay mucha agua subterránea, pero salada. ¿Se podrá hacer algo ahí? ¿Tratar o por qué no la sacan? Esa pregunta se la mandamos directamente al experto, que me imagino que se va a encargar de contestarla. La respuesta que nos dio, y no me acuerdo si quedó incluido en el podcast o no, es que todas las aguas que son de sustracción de los acuíferos macro, aunque sean saladas, todas pueden ser tratadas y pueden convertirse en algunos casos potable y en algunos casos usables para diferentes industrias. Entonces la respuesta es sí se puede, sin importar la salinidad del agua, solamente que depende cada una es qué sistema se tiene que implementar, pero de todos modos esa pregunta se la mandamos al experto para que la contestara. ¿Cómo se maneja cuando una empresa es buscada para invertir en determinado país? ¿Esto se presta a chantaje de parte de la empresa? Ok, esa pregunta puede tener varias respuestas. Cuando un Estado, una organización, un gobierno va y busca a una empresa para que invierta en determinado lugar, no que se preste a chantaje, sino todo depende del nivel de empresa que se está buscando. Estamos hablando del tema de inversión extranjera. Si vamos, y cuando digo vamos es que cualquier entidad gubernativa lo haga o una organización o algo, van y buscan a una empresa para invertir en algún país, vamos a usar de ejemplo México o Estados Unidos. Depende del tamaño de la empresa, va a ser la exigencia de esa empresa. Si es una empresa muy grande, va a exigir muchos beneficios, va a exigir muchos incentivos, va a exigir que le regalen tierra, que lo tengan exentos de impuestos sobre nómina, impuestos prediales, va a exigir infraestructura, que es un tema que hemos hablado en diferentes episodios. La falta de infraestructura, por ejemplo, en el caso de México, la falta de infraestructura es un factor muy importante. Ya lo hemos repetido muchas veces, se habla mucho del nearshoring y todo el mundo anda vendiendo y el nearshoring. Pero ¿a dónde van a ir a dar estas empresas? Si no tienen la infraestructura adecuada de energía, de agua, vialidad, etcétera, conectividad, no van a ir. Finalmente no van a tener otras opciones y podemos terminar en un punto en donde no se concrete. Entonces, si estamos hablando de una empresa muy grande, las expectativas y demandas que van a ser altas. Si hablamos de las empresas de tamaño medio, siempre van a ser altas, pero se les puede controlar un poquito mejor. Y si son pequeñas, obviamente sus demandas van a ser inferiores o se van a tener que conformar con lo que esté en el mercado en ese estado en particular. Ahí me gustaría abrir varios temas. También existen las empresas que llegan forzadas, porque si llega una empresa muy grande a algún estado en la República Mexicana, por decir un ejemplo, o en Estados Unidos, si llega una empresa muy grande, esa empresa va a forzar a sus proveedores a que se instalen en ese mismo lugar. Entonces esas son las empresas que llegan por añadidura de la primera inversión que hace la empresa más grande. Entonces ellas
van a tratar de hacer su mejor esfuerzo de tener incentivos y beneficios, pero no necesariamente se los consigan o no, de todos modos se van a ver obligadas a invertir en ese lugar porque no les queda de otra, son clientes cautivos de la empresa más grande. Entonces, la respuesta es que si se presta chantaje o no, todo depende del tamaño de la empresa. Otro tema muy importante, hablando de inversión extranjera, es que tenemos muchos años, y vamos a hablar del lado mexicano. Hay muchos años en donde el gobierno en sí, como tal, federal, no está haciendo mucho por atraer la inversión extranjera. No, o sea, no están poniendo las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera. La verdad es que los estados en forma individual lo están haciendo, los municipios lo están haciendo, las organizaciones, los profesionistas, los prestadores de servicios son los que están haciendo una labor, incluso pagando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para ir a traer esas inversiones, participando en eventos, en congresos. Nosotros podemos malinterpretar y decir, qué bien el gobierno federal ahorita porque está llegando mucha inversión de Asia. Vamos a hablar y usar el ejemplo de China. No, no es así, no es el gobierno federal que está promoviendo eso. La realidad es que Estados Unidos inició una guerra comercial con China y esa guerra comercial en donde impusieron unos aranceles que ya no hacen competitivos los productos chinos, motivó que China por primera vez en la historia posiblemente saliera en forma masiva. Lo han hecho en forma individual, a buscar alternativas. ¿Y qué mejor alternativa que México, que está vecino de Estados Unidos? Pero no es que el gobierno federal haya hecho un trabajo de impulsar la inversión extranjera. Eso no existe. Lo están haciendo las organizaciones privadas, los profesionistas, los estados, que también son gobierno, pero los gobiernos estatales están haciendo una labor muy importante, las ciudades también, en tratar de atraer esa inversión que está viniendo mucho de rebote y lo estamos tratando de agarrar. Y vuelvo a lo de la infraestructura. Si no tenemos esa infraestructura, por más que vengan, también tienen la opción de irse más a Centroamérica o Sudamérica. Si no nos ponemos las pilas, no podemos acaparar todo el mercado que potencialmente viene. Entonces es un tema también muy importante de considerar. Así es. Siguiente. En cuanto al tema del reciclaje, yo como persona podría adquirir una planta para tratar los residuos y hacer ganancias, o solo lo hace su empresa. Bueno, primero que nada no es mi empresa. En el episodio que hicimos del reciclaje de los basureros municipales, estatales, invitamos a un experto que participa en una empresa que hacen eso, pero no, la idea, no obviamente no estábamos promoviendo, obviamente estamos promoviendo el experto porque es alguien que sabe y es un invitado recurrente de nuestro podcast y va a seguir hablando de otros temas porque tiene mucha experiencia en ese sentido, pero la realidad es que muchas empresas prestan ese servicio, lo pueden hacer y tener los mismos resultados. Aquí lo que se trataba, el enfoque que se trataba en el podcast era hacerle ver a la gente que hay empresas que están dispuestas a cobrar cero dinero para instalarse en los basureros municipales y convertir toda esa basura en energía, generar energía y generar otros productos que son una parte secundaria del proceso de reciclaje que ellos tienen. Y habíamos hablado que más o menos hay un promedio de inversión del presupuesto del municipio, del 30% de su presupuesto lo aplican a esos basureros que pudiera costar cero, ese dinero ahorrarlo y aplicarlo a otras cosas, y las empresas hacer la generación del reciclaje y generación de energía y además tener una ciudad limpia. Ese fue el enfoque del episodio. La pregunta es, ¿lo puede hacer cualquier empresa que tenga la tecnología y los conocimientos para hacerlo? Claro que lo puede hacer. Y si normalmente son proyectos que se licitan y en el momento que lo liciten puede participar cualquier empresa sin ningún problema. Excelente. La siguiente.
¿Por qué no hacen episodios que hablen de la política actual en México y en Estados Unidos? No hemos hecho episodios que hablen de la política ni en México ni en Estados Unidos porque no es un tema. El podcast de Resonant, el enfoque es la promoción de las condiciones económicas de ambos países, tratar temas de actualidad en forma de que tocan los temas internacionales principalmente entre Estados Unidos y México. Y la política no es algo a lo que queramos incursionar porque no es el enfoque del podcast de Resonant. Aquí queremos tratar temas, prácticamente lo que queremos hacer es un tema que mediáticamente está siendo tratado por muchas plataformas y que no entendemos porque tenemos la narrativa de un lado, tenemos la narrativa del otro y verdaderamente no sabemos qué está pasando. La idea es tratar de invitar a un experto, a alguien que conozca el tema y nosotros tratar de aterrizar ese tema, lo que verdaderamente está pasando y que luego cada uno de ustedes, el auditorio, pueda formar su propio criterio de qué está pasando y así no tener que estar dependiendo de la narrativa de lo que nos dan en los medios de comunicación. Entonces, por eso no hablamos mucho de política. Sin embargo, en lo personal, el tema político, la opinión que yo puedo dar del tema político, y voy a hablar primero de México y luego voy a hablar de Estados Unidos. En México, y la verdad en Estados Unidos también se da, pero en esta parte de México, tenemos mucho tiempo, muchos años en donde los gobernantes ya no nos gobiernan, ya no están gobernando. Los gobernantes, estoy hablando a nivel federal, estoy hablando a nivel estatal, estoy hablando a nivel municipal, todos más bien están en una eterna campaña. Hacen campaña para llegar al puesto y estando en el puesto hacen campaña para continuar en el puesto y hacen campaña para el que viene detrás. Ya no nos están gobernando, los gobernantes ya no gobiernan, los gobernantes ya nada más están haciendo campaña. En el pasado yo recuerdo que podía quedar alguien en el poder de algún partido político y la forma que gobernaban, podíamos estar o no de acuerdo nosotros de cómo gobernaban. A lo mejor las políticas que tenían en comercio exterior se nos hacían incorrectas, las políticas de presupuesto se nos hacían incorrectas o correctas, en materia de salud, incorrectas o correctas, pero finalmente el partido que llegaba y el gobierno que entraba tomaba una dirección y la aplicaba. ¿Estábamos de acuerdo o no? Eso era irrelevante, pero era lo que hacían y finalmente estaban gobernando. Ahorita no están gobernando. Ahorita entran y están haciendo campaña, y haciendo campaña, y haciendo campaña, y no hay gobernabilidad. Perdimos la gobernabilidad. Entonces ya ahorita la moda es las redes sociales para estar atacando al que está enfrente. Esto en Estados Unidos también sucede. Si vemos ahorita y lo comparamos con el pasado, antes veíamos la propuesta que tenía un candidata a algún puesto, veíamos la propuesta, nos pareciera o no, era una propuesta y se limitaban a hacerlo. Ya si cuando llegaban al poder la hacían o no, es otra cosa, pero por lo pronto presentaban su propuesta. Ahorita lo único que hacen es cada quien, en lugar de presentar una propuesta es cómo destrozo el contrario. ¿Cómo saco los trapos más sucios del contrario? Es un ataque constante en redes sociales de unos a otros. Ya no están presentando propuestas. Lamentablemente nosotros como usuarios estamos más inclinados a ver toda esa desgarre que se están haciendo entre ellos en lugar de ver verdaderamente qué están proponiendo para gobernar, sea municipio, sea estado, sea el país. No estamos viendo eso. Estamos bien entretenidos viendo cómo se desgarran unos a otros, cómo se atacan unos a otros. Ya no hay gobernabilidad, no existe, no está existiendo. Y lo poco que existe de gobernabilidad ya no se publica. Ya nada más se publica la parte donde están atacando al contrario. Están atacando al contrario. Y no estoy hablando de un partido político en especial, estoy hablando de todos. Es lo que se hace, es la moda. La moda es usar las redes sociales para destrozar
al candidato de enfrente. Eso es lo que se usa. No le ponemos ya atención a qué van a proponer para esto. ¿Cuál es tu propuesta de esto otro? ¿Qué es lo que antes nos interesaba? Decíamos, ¿cómo pasamos? Esto es un dato importante. Pasamos de la intolerancia al ataque entre candidatos. Pasamos de no tolerarlo porque era algo que, espérame, no, ¿por qué atacas al otro? Vamos a oír tu propuesta de gobierno, cuál va a ser, y vamos a oír la del otro. Y los atacaban entre ellos y dijimos, esto no está bien. Pasamos de no tolerarlo, pasamos a la tolerancia, luego ya lo tolerábamos. ¿Sabes qué? Pues es normal, se van a atacar. Y pasamos a la aceptación. Ya ahorita lamentablemente estamos en la aceptación. Ya aceptamos que los candidatos se estén desgarrando entre ellos, nada más, y estamos conformes con eso. Y eso es algo en donde últimamente salimos a votar por el menos peor. Y vaya que dije que no me iba a meter en la política, pero ese es el punto de vista muy personal. No va a haber invitados para hablar de política, al menos no a corto plazo, o al menos no para hablar de política. Podrá haber gente que esté en la política, que sea experto en un tema que vayamos a tratar, pero en política. Pero sí, en el punto de vista personal es, ya no nos gobiernan, ya los que llegan al poder no están gobernando, están nada más haciendo una eterna e interminable campaña para pasar la batuta al que sigue, basado todo en cómo desgarrar la reputación del contrario. Así es. En Estados Unidos están haciendo lo mismo. En Estados Unidos está pasando algo muy similar. En Estados Unidos ya también hay la costumbre de tolerar que un candidato esté atacando al otro en sus cuestiones personales. Ya hasta juicios y procedimientos y todo. Ya no se trata de qué propuesta económica va a haber. No todos, ¿eh? Esto es bien importante aclararlo. Tanto en México como en Estados Unidos, no todos lo hacen. Todavía hay muchos ejemplos rescatables. Yo no voy a hablar de ninguno en particular porque no es el tema ni es el motivo del podcast. Pero hay rescatables candidatos que verdaderamente ven por el bien de lo que pretenden hacer y lo que vaya a hacer que vayan a gobernar, sea un municipio, sea un estado, un país. Pero el común denominador que estamos viendo, al menos en Estados Unidos y México, es ese, es el atacar al otro candidato. Entonces, creo que tenemos que nosotros ponernos muy conscientes de eso y tratar de ser un poquito menos morbosos de ver quién se saca los trapos sucios y regresemos a verdaderamente ver qué van a hacer por el país, qué van a hacer por el estado, qué van a hacer por la ciudad, porque finalmente lo que queremos ver, porque todos tenemos negocios, en empleos, negocios, dependientes, y tenemos que saber qué es lo que van a hacer estos gobernantes. Entonces, tratemos de enfocarnos en ayudarlos, a guiarlos, a decirles, dame tu propuesta de gobierno. Ya no me hables del contrario. O hazlo en tu momento de redes sociales y ya decidiré yo si lo veo o no. Dame la propuesta de gobierno para ver si convence. Y en Estados Unidos está pasando eso también. Entonces, ahorita básicamente se gana el que más le tira al otro. Y quién más llena en redes sociales o en medios de comunicación. Y es algo bastante lamentable. Entonces, definitivamente yo creo que va a ser la única ocasión que se va a hablar de la política y no hablando en nadie en particular, porque no es así. Hay rescatables de un lado y de otro. Pero sí, cuando tengamos algún político aquí será porque sean expertos en algún tema que vayamos a tratar. Así es. El siguiente. En el episodio de responsabilidad solidaria de accionistas o representantes legales en materia fiscal, muchos comentarios hablaban de por qué no le fincan esa responsabilidad al señor Ricardo Salinas Pliego. A don Ricardo. Sí, a don Richie, al tío Richie. ¿Cómo se dice? En las redes sociales se dice el tío Richie. Tío Richie, sí. Sí. Yo lo sigo en X, antes Twitter. Esa pregunta, cuando sacamos el episodio de la responsabilidad solidaria en materia fiscal, que puede recaer en representantes legales y puede recaer en socios y accionistas, nos bombardearon con comentarios de
de por qué no le hacen una, no nada más de él, pero fueron muchos de él. Y yo creo que fueron muchos de él porque él ha tomado un rol muy activo en redes sociales. Yo creo que es la primera persona en México de un estatus como el de él. Me refiero a estatus porque es un líder de empresas muy grandes, un billonario de los reconocidos en México. Y como tiene mucha presencia en redes sociales y veo que cuando me toca ver sus comentarios, algunos de ellos, no veo todos, pero le atacan de aquí, contesta y les contesta en forma individual a uno y a otro. Entonces, en esa ocasión, cuando hicimos el podcast de la responsabilidad solidaria, nos llegó mucho del por qué no le fincan una responsabilidad solidaria al señor Ricardo Salinas Pliego. La respuesta que yo les puedo dar es, y creo que él lo ha mencionado en sus publicaciones, porque le dicen, debe impuestos. Pues, él creo que claramente ha dicho, yo no conozco la situación legal de sus empresas, pero claramente ha dicho que está en tribunales pendiente la solución de los casos que él tiene o los impuestos que se le están imputando, si es que así es. Y aprovecho yo para decir, como abogado, pues es normal, ¿no? Yo represento, el despacho de nosotros representa a muchos clientes que tienen créditos fiscales fincados que se están peleando porque la autoridad no los fincó correctamente o porque lo hizo de una forma no adecuada. Y hay que recordar esto es un dato muy importante. Las facultades de comprobación que tiene el SAT, si hablamos de México, y también pasa en el IRS en Estados Unidos, tienen una capacidad mínima. O sea, lo que quiere decir es, el personal que ellos tienen es muy poco para poder analizar y auditar a todos los contribuyentes que hay. Y no han hecho más que reducir, en estos últimos años, han reducido el personal del SAT que tenían para hacer esto y han eliminado, lamentablemente, para la recaudación de impuestos en México, han eliminado a mucha gente que estaba muy preparada para esto. Como abogado, no voy a decir que siempre es fácil pelear y ganar un caso, pero cuando tienes enfrente una autoridad que documenta bien las cosas, que documenta bien las auditorías y fundamenta muy bien el cobro que está haciendo coactivo de impuestos, es difícil pelearlo porque si tienen los fundamentos legales y verdad se ven los impuestos, o sea, es difícil, no se va a ganar un caso, no se va a convertir lo blanco en negro ni viceversa. Pero si eliminas a la gente, si al SAT le quitas al personal que necesita para poder revisar a los contribuyentes y además les exiges metas de cuánto tienen que recaudar, los dejas aprisionados en donde tienen que andar abriendo auditorías por todos lados para tratar de conseguir recaudación, pero no tienen el tiempo para dedicarle poder analizar un caso. Entonces no quiere decir, por un lado sí eliminaron a mucha gente muy competente, pero la gente que está ahí también conocen. Pero no tienen el tiempo, no tienen el recurso humano para poder analizar un caso bien. Entonces, ¿qué sucede en México? Recordemos que en México los casos legales se ganan por forma y por fondo. Por forma quiere decir que si todo el procedimiento, ya sea una auditoría, una carta de invitación, un exhorto, un llamado a regularizar tu situación fiscal, si ese procedimiento no lo sigues correctamente y luego lo pelea el contribuyente, puedes ganarlo porque en la forma se equivocaron, ni siquiera estamos tocando el fondo, ni siquiera se tocó, debías el impuesto o no. Y en la forma, como debiste haber seguido esta forma y no se hizo, se va a declarar nulo ese acto y ya no te pueden cobrar ese impuesto o esa multa o esa contribución, lo que sea. Entonces, regresando al caso del tío Richie, que así le dicen todos, yo creo que muy claramente él siempre ha dicho, los casos se están peleando ante las autoridades y como que a veces, no nada más el gobierno, la iniciativa privada y periodistas desvían la atención y van y le dicen, paga tus impuestos. Y pues claramente creo que hasta había una publicación, yo no he visto, pero creo que mencionó él que había publicado sus declaraciones personales. Es claro que alguien en ese nivel, con esas empresas, pues tienen un conjunto de abogados igual de buenos quizá que nosotros, que están peleando los problemas fiscales y seguramente si se equivocaron en la forma, si verdaderamente le determinaron impuestos que no se debían, los va a seguir peleando y nosotros no podemos
llegar y decir, si es que debes impuestos, paga. Si no los debe, pues no los va a pagar. Y si gana los juicios, porque o no llevaron el procedimiento correctamente y él tuvo los profesionistas, los despachos que astutamente analizaron y encontraron las fallas que hubo y ganan los procedimientos, no tiene por qué pagar esos impuestos. ¿Por qué? Porque él se defendió usando los medios legales. No es que lo esté defendiendo a capa y espada de él, simplemente que me baso en lo que él contesta. Él dice, yo no estoy diciendo que no existe un cobro de impuestos contra mí. No, él dice, existen cobros de impuestos contra mí, solamente que pues, lo están atendiendo las autoridades. Y si así es, pues lo están atendiendo las autoridades. Y hasta que no salga una resolución en donde le digan, debe estos impuestos, pues ya será el momento en el que se los traten de cobrar. Si en esa resolución resulta que él gana en la forma o en el fondo, pues no tiene que pagar los impuestos. Entonces, la verdad contesté la pregunta porque era demasiado que nos la preguntaron, pero como abogado simplemente les puedo contestar. El señor está diciendo en bastantes de sus publicaciones, no me consta nada porque no tengo una relación con él obviamente y ni he visto cómo se está defendiendo, pero él nunca ha dicho no debo los impuestos, nada más dice se está atendiendo ante los tribunales competentes. Y si lo está diciendo es porque seguramente lo están peleando y lamentablemente estos procedimientos no duran un mes, 2 meses, pueden durar años. Entonces, en el tema del tío Richie lo vamos a dejar así, en ese sentido, en el que si lo deba o no, la autoridad en algún momento lo va a determinar, pero como que es algo que cualquier cosa que pasa, le recuerdan que pague sus impuestos. Se parece ahí a lo de David Faitelson, que cada que sale cualquier cosa lo atacan de lo del Cuauhtémoc Blanco. Entonces, creo que ahí es más bien no aferrarnos a una polémica sin tener los fundamentos. No los tengo yo tampoco, pero si se está hablando de que hay un procedimiento pendiente, pues esperemos a que ese procedimiento salga. Yo les garantizo que el momento que el procedimiento se resuelva, sea a favor o en contra, lo vamos a saber, ya sea por él o por las autoridades, y ya veremos qué pasa. Pero por lo pronto no hay que especular y hay que entender que no todo lo que cobra Hacienda, el SAT, es procedente porque se puede pelear. Ni tampoco todas las defensas de los contribuyentes van a proceder, también se pueden perder. Otra pregunta de nuestros usuarios es, ¿cuándo se podrá hacer otro podcast del tema de los migrantes? Del tema de los migrantes, es un tema muy delicado en ambos países, en México y en Estados Unidos. De hecho, tenemos pensado hacer 2 y ya tenemos invitaciones hechas a expertos que nos puedan hablar del tema. Muy próximamente vamos a tener ya ese tema porque es un tema viral actualmente y se manejan muchas versiones en ambos lados de la frontera, en algunos extrapolando lo que está pasando en real, en otros minimizando cómo está sucediendo, la acción que está tomando el gobierno de Estados Unidos, la acción que está tomando México, lo que está haciendo el gobierno de Texas, del estado de Texas. Pero sí va a ser un tema que vamos a tratar próximamente. No se pierdan, no olviden de suscribirse y estar atentos a nuestras redes sociales porque sí vamos a tratar este tema con expertos y esperemos lo disfruten. Nos están preguntando los usuarios acerca del avance que lleva el tráfico comercial en el puente Anzaldúas. No tengo los datos correctos, pero lo que sé es que ahorita están trabajando tanto del lado americano como del lado mexicano en habilitarlo. Ya se ven las obras. Entonces muy próximamente ya va a haber tráfico comercial del puente de Anzaldúas. Eso que va a ayudar, pues va a ayudar un poco en descargar los otros puentes del lado de Reynosa y más hacia el este. En descargar un poco lo que es el corredor comercial. Finalmente el corredor comercial pues viene Tamaulipas, Nuevo León. O sea, todo viene desde Nuevo León, Tamaulipas, y es donde cruza la mayor cantidad de cosas que van para Estados Unidos, porque el corredor principal es el que va al este de Estados Unidos. Y entonces, sí, obviamente hay un déficit de puentes. Si ahorita, hoy por hoy, vemos lo que está sucediendo, hay un déficit de puentes. Colombia lo están ampliando, lo van a hacer más grande. En Laredo están ampliando también la capacidad de los cruces. Entonces,
finalmente siempre estamos por debajo de la necesidad. Siempre estamos por debajo de la necesidad de los dos lados. Entonces, según lo que tengo entendido en números, en cosas que hemos leído, estamos en un déficit en cuanto a bodegas, en cuanto a parques industriales, en cuanto a puentes fronterizos. No tenemos la capacidad que simplemente el crecimiento actual, sin incluir tanto lo que pudiera llegar, vamos a requerir. Entonces se requiere mucho más para poder alcanzar al crecimiento como viene. Entonces, mucho de lo que hablamos en los podcasts no es que seamos pesimistas, porque una vez creo que también hubo un comentario de que decían, ¿por qué son tan pesimistas y hablan de que falta agua, falta energía? Pues no somos pesimistas, es que es la realidad. O sea, no hay infraestructura de energía, hay generación de energía y va a faltar, pero estamos esperando que vengan no sé cuántas industrias y queremos no sé cuántos empleos, pero no se pueden instalar. Si no hay agua, si no hay energía, no pueden. Impulsando el nearshoring, ¿y con qué? Están impulsando el nearshoring mucho y está muy bien. Yo también soy un impulsor del nearshoring, pero no porque impulsamos el nearshoring podemos dejar de ver que si no hay la infraestructura, pues de nada sirve que seamos geográficamente favorecidos por estar tan cerca de Estados Unidos y Estados Unidos favorecido por México por estar tan cerca si no existe la infraestructura. También en Estados Unidos padece de lo mismo. En Estados Unidos no crean que porque es un país de primer mundo, también incluso hay un podcast que estamos haciendo de lo mismo. También hay falta de agua, también hay sequía, también hay fallas en la infraestructura de energía. Hay que corregir todo eso, porque lo que se avecina es muy grande, más grande de lo que estamos pensando. Y si eres un vendedor y nada más vas a ir a vender, pues está muy bien. Qué padre, qué buen trabajo, va a ser muy fácil. Pero si eres el que lo tiene que desarrollar después, te vas a topar con que, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que entre tanta empresa si no tenemos esa infraestructura? Ahora hay muchos estados en la República que tienen la infraestructura, pero no necesariamente son los geográficamente localizados en donde la empresa quiere ir a ponerse. Entonces hay que tener mucha sensibilidad de eso. O sea, no somos pesimistas, somos realistas. Hay que tener un balance de la invitación y la promoción de inversión con la infraestructura que tenemos para poder cumplir lo que vamos y vendemos. Hay que tener un balance, hay que ser sensatos, hay que ser honestos. Es decir, estoy vendiendo todo esto y tengo cómo instalarlo, no tengo, porque estoy vendiéndolo. Entonces, más que pesimistas, veámoslo como realistas y veámoslo como una forma de todos unirnos para impulsar y apoyar y trabajar en conjunto. La iniciativa privada trabajando en conjunto con el gobierno para desarrollar toda esta infraestructura es algo que va a ser la clave. Y eso sí, se los digo desde ahorita. Si vamos a hablar de la cuestión de energía en México, si se une la iniciativa privada con la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal o estatal, dependiendo, todos, y logran desarrollar esa infraestructura, se va a poder lograr el objetivo. Si no nos ponemos de acuerdo, no se puede. Y tampoco hay que cargarle todo al gobierno. También la iniciativa privada puede poner de su parte. Ya lo ha hecho. La iniciativa privada siempre ha dado un paso. Siempre, desde como les platiqué, los promotores de inversión son iniciativa privada muchas veces, organizaciones, también municipios, ciudades, estados. Pero ellos nunca han fallado en tratar de decir, aquí estamos. Entonces nada más hay que ponernos de acuerdo todos. Lamentablemente no se han dado las condiciones económicas y ahorita el gobierno actual no tiene como prioridad la política de comercio exterior. No la tiene, no es de su interés. Entonces está llegando porque es forzoso que esté llegando, porque no tienen a dónde irse. Por la guerra comercial que hay ahorita en China y Estados Unidos, tienen que llegar. Por la guerra que hay en Estados Unidos y China, tienen que llegar. Por eso tienen que llegar. Pero no lo estamos promoviendo y no lo estamos adecuando. Y está el gobierno peleándose en todo esto y en las elecciones y todo eso. Y estamos dejando de ver esa parte importante que es el promover ese balance
de la invitación que están haciendo los organismos y las autoridades locales con el desarrollo de la infraestructura necesaria para crecer como país. Está garantizado que si llega toda esa inversión, la derrama económica le va a ayudar al país. Nada más hay que poner las condiciones básicas para que se logre, si no, no se va a hacer. Así de sencillo. Entonces, de nada sirve que... Es muy fácil culpar y culpa al gobierno, No. Vamos a construir, vamos a dejar de destruir. Por eso insistía yo cuando hablaba de la política. Pues eso, estamos perdiendo el tiempo, siendo morbosos, viendo cómo se desgarran unos a otros, se desgarran entre periodistas con el gobierno. Está bien, ya es algo que es muy normal, ya como dijimos, pasamos de ser intolerantes, pasamos a ser desconocedores de eso, a intolerantes, a tolerantes, a aceptarlo, a vivir con eso. Ok, ya no borremos eso, que vamos a crear esta otra dinámica, la dinámica de unir esfuerzos para poder lograr los objetivos. Si lo logramos hacer, podemos hacer que muchas de esas inversiones que están en camino lleguen a su destino. Si no, nos vamos a quedar con lo que nos toque. Nos gustaría contestar más preguntas, pero en esta ocasión vamos a dejarlo en esas. Vamos a seguir filtrando. Normalmente, como les dijimos, estamos seleccionando las preguntas que más se repiten, de temas que más se repiten, y vamos a seguir haciéndolo. Suscríbanse al canal, sigan mandándonos comentarios, sigan mandándonos sugerencias. No nada más nos mandan preguntas, nos han mandado sugerencias de temas que hemos incluido en los siguientes podcasts que vamos a hacer. Entonces sigan mandando sus comentarios a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de los correos personales que hemos publicado. Ahí nos han llegado por todos los medios. Sigan haciéndolo porque sí tomamos en cuenta incluso los temas nuevos que nos proponen. Son interesantes y los vamos a tratar de aterrizar. Como siempre, recordamos que Resonant es el tratar de tomar un tema de actualidad, principalmente en materia internacional, traer a un experto, platicarlo, desmenuzarlo y tratar de entender para que ustedes tengan su propio criterio de ese tema y no necesariamente guiarnos por las narrativas que nos venden los medios de comunicación. Eso es Resonant. Resonant es entender de una forma práctica algún tema confuso, basado en lo que platica un experto que tampoco es el portador de la realidad, pero simplemente poner sobre la mesa los argumentos para que luego ustedes tengan su propio criterio y puedan tomar la decisión de qué pensar con ese tema en particular. Saludos amigos de Resonant y nos vemos en el próximo episodio.